Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos un poquito sobre las reflexiones de la virtualización. Entonces, en este video hablaremos un poquito de la etapa de planificación o haremos unas reflexiones sobre esta etapa, sobre el material instruccional que debe contener, que no debe contener, algunos aspectos relevantes que tenemos que considerar al momento de planear nuestro curso virtual y algunos aspectos referentes a las evaluaciones. Entonces, con respecto a la planificación, en el sistema tradicional o presencial se puede realizar el diseño y la preparación del contenido en paralelo con el dictado del curso. No es la primera vez que a uno le asignan el primer día de clase del trimestre. Bueno, a usted le toca este trimestre dictar tal materia y empieza, como dice el refrán, Cristo a padecer y uno a tratar de preparar la materia sobre la marcha a medida que uno la está dictando. Y bueno, siempre la novatada se paga con tropiezos y va mejorando conforme al tiempo. En enseñanza virtual eso no se puede hacer. El diseño, así como el tipo y momento de las evaluaciones, debe estar antes de comenzar el curso. Es decir, tenemos que tener la ruta de aprendizaje ya trazada, donde las vías auxiliares de interacción con el alumno deben incorporarse. ¿Cuáles son estas vías auxiliares? Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes de comunicación que se pudiesen emplear. No es necesario utilizarlas todas, pero sí hay que centrarse no solo en el aula virtual, sino también en un medio de comunicación efectivo con los participantes del curso. Las aulas virtuales tienen una gran importancia, ya que es el espacio donde se concentran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Existen infinidades de aulas virtuales. Google Classroom es una, Canvas Instructor, Moodle, Chamilo, por nombrar algunas de las tantas que existen tanto a nivel de software libre como a nivel de software propietario. En nuestro caso, nos vamos a centrar en Google Classroom, ya que está incorporada en la suite de Google que disfruta la universidad como institución de educación. Debe cubrir una asignatura completa el aula virtual. Con esto pues hay mucho aprendizaje. Por ejemplo, hay instituciones de educación que en vez de generar una aula virtual por cada asignatura en los cursos de bachillerato, generaron una sola aula virtual para todas las materias de un ciclo de trabajo, bachillerato en este caso, lo cual casi volvía loco tanto a los estudiantes como a los profesores, pues recibían múltiples notificaciones cada vez que algún docente hacía algo sobre la plataforma. Por otro lado, el aula virtual debe concentrar y canalizar todos los elementos del proceso educativo, desde los recursos que se van a utilizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las evaluaciones. Esto es una parte muy importante dentro de la planificación de nuestro curso virtual. ¿Qué debe tener ese material instruccional? Cuando nosotros hacemos educación presencial, generalmente nuestro material se integra poco entre un aspecto y el otro. Por ejemplo, en una educación presencial tenemos la exposición magistral del profesor o la presentación del profesor, el cual asigna ciertas lecturas o lecturas complemento del curso a través de libros, papers, referencias. Se hacen las discusiones de grupo y en algunas oportunidades se usan en el video, pero los conjuntos tienen poca intersección entre uno y el otro. Por tanto,
si pierdo una actividad, voy a perder la secuencia de la línea de aprendizaje, es decir, me va a faltar un aspecto de la ruta, lo cual me va a llevar más tiempo poder llegar a mi destino. En cambio, en educación a distancia, se recomienda un 70% de redundancia en los contenidos. Es decir, los contenidos, mismo ejemplo, lecturas, la presentación del profesor, los videos y las discusiones de grupo, se deben solapar. Debe haber un espacio de interacción entre todos los elementos. ¿Por qué esto? Porque un estudiante que no pueda accesar de repente a los videos por un problema de conectividad, no pierde el proceso de instrucción porque los otros aspectos se complementan entre sí y tienen un espacio común de comunicación. Al estudiante que realice todas las actividades, pues esta redundancia le sirve de repaso y le permite fijar cadenas de aprendizaje más concretas y formar estructuras de retención más sólidas dentro del conocimiento que está adquiriendo con este material instruccional. ¿Qué otros aspectos relevantes debemos tener en cuenta? Entonces, uno de los principales aspectos es la conectividad. No hay educación virtual sin conectividad. Pero en esa conectividad debemos estar claros. El principal requisito es poder accesar al aula virtual con un navegador, o mejor conocido como browser, y la conexión a Internet. Entonces debemos hacer un material portable, que sea fácil de uso, que no requiera la instalación de software adicional en una computadora para poder tanto accesar al aula virtual como para poder visualizar el material contenido dentro del aula virtual. Porque eso va a permitir, sobre todo en esta situación donde se comparten los recursos computacionales en el hogar, que se pueda utilizar el aula virtual de la manera más expedita en cualquier circunstancia. El contenido debe ser portable entre los diversos medios de comunicación que existen hoy en día. Computador, tablet, celular, algunos podrán tener hasta Smart TV, un televisor conectado, un televisor inteligente. Entonces nuestro contenido o el contenido que vamos a utilizar tanto en producción como en curaduría debe poder adaptarse a cualquier formato de pantalla, desde la pantalla pequeña de un celular hasta la gran pantalla que puede tener un Smart TV. Otro aspecto a tener que considerar es el tamaño del contenido para su visualización o descarga. Debemos utilizar plataformas para video o para sonido especializadas. Por ejemplo, YouTube o Vimeo son plataformas que permiten alojar los videos en distintas calidades de reproducción, lo cual permite su descarga de manera más fácil dependiendo la velocidad de la conexión. Entonces, esto es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando disponemos de material. El material debe ser de fácil descarga. Nada hacemos con colocar un material que pese 1.5 GB y que es imposible descargarlo con conexiones tan inestables como la que presenta Venezuela en sus distintos proveedores de comunicación. La educación virtual no es para el 100% de las personas. No todo el mundo se siente cómodo con este tipo de educación, tanto a nivel del estudiante como a nivel del profesor. Entonces se debe reconocer que no todos tienen éxito en la educación virtual. Algunas de las razones puede ser por una conectividad muy limitada, dificultad para organizar el tiempo. Esto es un aspecto bastante importante. O sea, cuando el estudiante tiene que ir de manera presencial, pues tiene un horario
unas horas en las cuales tiene que salir de su casa para llegar a la universidad para estar en el aula de clase. Ahora que está haciendo una educación virtual él marca su ritmo de aprendizaje, él debe organizar su tiempo para dejar un espacio en el día para realizar las actividades de formación a través del aula virtual y a través del repaso y la comprensión y realización de las distintas actividades de aprendizaje que pueden ser enmarcadas dentro del objeto virtual de aprendizaje. También tenemos personas con necesidades educativas especiales o diferentes. Hay personas que lamentablemente tienen que verle la cara al profesor para poder seguir el paso. Deben poder entablar una conversación con la persona frente a frente. Estos son personas que requieren ciertas consideraciones adicionales que no la tiene la mayoría del grupo. Y recordemos que nuestras clases virtuales, si bien están diseñadas para la mayoría, no implica que no podamos hacer ajustes en caso de que tengamos algún estudiante que requiera alguna atención diferente porque sus procesos de aprendizaje son diferentes. A algunos estudiantes simplemente no les gusta, requieren la presencialidad y un aspecto que yo considero el más importante es el compromiso de autoaprendizaje del estudiante. Él marca el ritmo, él marca la constancia y la dedicación que le va a colocar al contenido que ustedes van a versar dentro del aula virtual. Sin ese compromiso, donde él se vuelve el protagonista y el director de su autoaprendizaje y nosotros nos volvemos solamente el facilitador, la educación virtual no puede tener un éxito garantizado. A nivel de las evaluaciones, podemos comentar que las evaluaciones deben ocurrir totalmente a través del aula virtual, puesto que esto permite llevar el registro y la trazabilidad de las evaluaciones por parte de los participantes. Esas evaluaciones deben tener algunas características. Deben ser confiables. Los observados en los instrumentos empleados deben reflejar fielmente el nivel de logro del estudiante, tanto para la adquisición de una competencia como para la obtención de un objetivo. Debe tener validez, medir lo que se pretende medir, no conocimientos aledaños, sino los conocimientos que están inmersos dentro del objeto virtual de aprendizaje. Es decir, hay un dominio o no del concepto, hay un dominio de la competencia o no, sabe hacer con ese conocimiento. Y finalmente, la objetividad. En educación virtual disminuye o debe disminuir considerablemente la intervención de juicios subjetivos, ya que no vamos a conocer a la mayoría de los estudiantes, puesto que los grupos son muy numerosos y variables. Finalmente, los tipos de evaluación que ya habíamos comentado en el video pasado. Ustedes me dirán, bueno, pero si ya tengo el curso planificado, ¿para qué me sirve una evaluación diagnóstica? Que era utilizada para saber sobre qué base venían los estudiantes y poder adaptar mi modelo educativo. En este caso, en la educación virtual, la evaluación diagnóstica nos sirve para posicionar al estudiante dentro de la ruta de aprendizaje, pues pueden haber estudiantes que ya dominen ciertos conceptos, lo cual los permita colocar en ítems de aprendizaje más adelante que otros estudiantes. Pero debemos aprovechar este mismo dinamismo para que estos estudiantes que tienen ciertas ventajas sobre ítems de aprendizaje permitan ayudar a fomentar a los otros estudiantes que se encuentran más atrás para lograr equilibrar los estudiantes a nivel de la ruta de aprendizaje.
El principal aspecto de las evaluaciones a nivel virtual debe ser formativa, es decir, es aquella evaluación donde se detectan las deficiencias o los aspectos a reforzar del conocimiento, y a través de la realimentación se le debe decir al estudiante qué aspectos debe reforzar antes de llegar a las evaluaciones sumativas. Estas evaluaciones formativas deberían no tener nota o peso sobre la evaluación final. El problema es que nos enfrentamos es que el estudiante considera que una evaluación que no repercute en la nota final no tiene importancia dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces es obviada esa evaluación formativa y se va directo a la evaluación sumativa, dando resultados no óptimos del proceso de aprendizaje, puesto que no tuvo la realimentación que le permitió llenar o cubrir las dificultades o deficiencias que tenía en el proceso de aprendizaje. Entonces, la evaluación es un compromiso entre la evaluación formativa, sumativa, y cómo nuestro ingenio nos permite volver evaluaciones formativas para que los estudiantes las consideren importantes y efectivamente las realicen. Entonces, con esto terminamos este breve video de reflexiones donde hablamos un poquito de la planificación del material instruccional, algunos aspectos relevantes como la conectividad, y que debemos tener claro que la educación virtual no le llega al 100% de los participantes. Hay participantes que no se sienten cómodos con este tipo de formación. Y vimos algunos aspectos de las evaluaciones. Gracias por su atención.